visitando desde la ciudad de Jujuy. Juan Núñez, Judith y Linda Luz, que está allí atrás. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Fue un privilegio saber y una alegría saber que Juan iba a estar aquí cercano a nosotros en Buenos Aires en estos días. Y bueno, nos hablamos por teléfono y Juan me dijo, con gusto voy. Y yo dije, fantástico. La verdad, Juan, esta es tu casa, acá estamos, queremos aquello que el Señor puso en tu corazón, no solo hoy, sino a través de todos estos años que Él viene trabajando con su Espíritu en tu vida, que puedas volcarlo en toda libertad, en toda paz. ¿Querés que oremos? Amén. Oramos una vez más. Santo Espíritu, estamos aquí abiertos a que tú ministres la bendita palabra que inspiraste, Señor, a través ahora de la vida de Juan. Señor, a nuestras vidas. Ministranos, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento. Permítenos que se despierte nuestra mente para comprender, entender los misterios. Y también sé, Espíritu Santo, que a través de ellas has de exhortarnos a vivir conforme a como ella manda. Esta mañana abrimos nuestro corazón y juntos como congregación, Señor, damos la bienvenida a Juan y lo cubrimos, Señor, para que Él pueda sentirse en total paz, en total libertad, para compartir tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bien, buen día, Dios los bendiga. Es un gusto de vuelta estar con ustedes. Contento de estar de vuelta en Tandil. De paso, como decía el pastor, nos pudimos comunicar y bueno, pude pasar. Y como dice el pastor, me siento como en mi casa, me atienden muy bien, así que voy a seguir viniendo. Allá me dan de comer bien, me atienden bien, así que contento. Así que saludo de Jujuy. Para los que no me conocen, trabajando en San Pedro de Jujuy hace 20 años, en el norte argentino, con Judith, mi señora, y Linda Luz. Así que contento de poder estar en este lugar. Pero vamos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Bien, ¿cuántos vieron Moisés? Seguro que un montón, ¿no? Seguro que de una manera, ¿no? O alguien le comentó, ¿no? Porque estuvieron pasando, ¿no? El año pasado estuvieron pasando bastante Moisés y la habrán visto. Y seguro que más de uno lo leyó en la Biblia, otros vieron películas. Y es una historia bastante conocida. Bien, yo quiero hablar del pueblo de Israel y de Moisés. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Y cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando también ¿de quién? De la iglesia, de nosotros. ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Cuál fue el problema? Y vamos a ver cuáles fueron los problemas de que Moisés ni el pueblo de Israel pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál es nuestro problema también de no poder? ¿No? Bien, veamos. Éxodo. Capítulo 2, verso 23. Recuerden que pueden parar la predicación y preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Dice así, 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, ¿no? El que tenía mucha confianza con José, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, ¿no? El nuevo faraón que entró le empezó a dar leña, ¿no? Empezó a matarlos, le empezó a subir el trabajo, ¿no? Los quería destruir porque pensaba que iban a crecer y le iban a sacar el reino. Bien. Entonces se enfureció. Veamos 24. Dice que oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien, recuerdan, ¿no? Toda esta secuencia, ¿no? Dios llama a Moisés, Moisés va a ese lugar y empieza a hacer Dios maravillas tremendas, ¿no? ¿Recuerdan las maravillas que hizo? Sí, ¿no?
Encima, los brujos de ese momento también querían aparejar el poder de Dios, pero Dios lo pasaba por encima. Y Dios, con las plagas y con todas esas cosas, dejó que el pueblo de Israel saliera de Egipto, le dio la libertad. Nosotros en un momento también estuvimos en Egipto. Egipto representa el reino ¿de quién? De Satanás, el gobierno de Satanás. Pero Dios también nos rescató con su mano poderosa de ese reino. El faraón representa al diablo, estamos bajo el faraón en un momento, esclavos, mal, pero Dios en su misericordia hizo lo mismo, nos rescató de Egipto, ¿no? Y nos llevó a su reino. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Veamos capítulo 14, Éxodo 1. El pueblo de Israel sale de Egipto. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampe delante de Pit Airón entre Migol y el mar hacia Baal. Sefón delante acamparéis junto al mar. Leamos versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué estaba sucediendo? El faraón con su gente dice: ¿cómo dejamos seguir al pueblo de Israel? Vayamos tras de ellos. ¿Recuerdan, no? La película. Y los egipcios van detrás de ellos y ellos se enfrentan al frente del mar, ¿no? Del mar. Y también, ¿saben qué hacen? Claman a Dios, porque ellos empezaron a mirar para atrás. ¿Y venían quién? Los egipcios con sus caballos, con su ejército. ¿Qué estarían pensando los judíos? ¿Qué nos van a hacer? Nos van a matar. Entonces clamaron de vuelta a Dios. Y miren cómo claman en el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? Fíjense cómo están clamando, ¿no? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no has sacado de Egipto? ¿Estaban contentos que habían salido de Egipto? No. ¿Era una oración? ¿Era un clamor o era un reproche? Era un reproche. ¿Y por qué no nos quedamos allá? Enseguida cambiaron. Cuando vieron el problema, enseguida se olvidaron ¿de quién? De lo que Dios había hecho por ellos. Qué parecido a nosotros muchas veces, ¿no? Cuán fácil nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros, cuando estábamos en Egipto también. Y fíjense qué pasó. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Pero sin embargo el clamor de ellos en el capítulo 2 no era ese. El clamor era que los saque de ese lugar. Están cambiando. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, ¿iban a morir en el desierto? ¿Dios lo iba a desamparar? ¿De quién era el problema? De ellos. 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense, dos miradas diferentes. La mirada de Moisés y la mirada del pueblo. La mirada del pueblo era una mirada que iban a ser destruidos. Una mirada de que Dios no estaba en ese lugar. Sin embargo, la mirada de Moisés era una mirada de que Dios estaba en ese lugar y le iba a dar ¿qué? La victoria. Dos miradas diferentes. ¿Qué pasa en el 21? Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha, a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. ¿Qué pasó? Pasaron ellos, pasaron los egipcios, se cerró el mar y murieron todos.
Fíjense en el 30. Así salvó Jehová, 14:30, aquel día de la mano de los egipcios a Israel, y vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y crecieron a Jehová, a Moisés y a su siervo. ¡Qué bueno! Crecieron a Dios, ¿no? Después del hecho que hizo. Ya Dios había hecho muchos hechos. Era uno más de los hechos que estaba haciendo Dios. Pero necesitaban, de vuelta dice, creer en Dios. Bien, ¿qué pasó después de este hecho? 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado al mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Empezaron a reconocer a Dios. Verso 15. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con un pandero y danza. Y María le respondió: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué había acontecido? Estaban todos muy contentos, ¿no? Era una algarabía, bailando, danzando, reconociendo lo que Dios había hecho. Termina eso y vuelven a salir. Versículo 22. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Problema. 3 días caminando sin agua. ¿Se imaginan ustedes con 4 o 5 hijos caminando y con todos los cabritos detrás y sin agua? Y que tu hijo te empiece a decir: papi, mami, quiero agua. Bien. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Encima llegan a un lugar y no pueden tomar el agua. Problema. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, así les dio estatutos y ordenanzas y así los probó. ¿Qué estaba haciendo Dios con este pueblo? Lo estaba probando. ¿Qué hace Dios con usted y conmigo? Bien, nosotros ahora estamos caminando por el desierto también. Y Dios va a hacer lo mismo ¿con quién? Con nosotros. Bien, sigamos leyendo. Dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hiciese lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjense, ¿no? Dios ahí le da leyes, estatutos, y siguen caminando un poco más. Y fíjense dónde llegan en el 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios los prueba, no pasan la prueba, y enseguida los lleva ¿a dónde? A un oasis. Fíjense en este lugar. En medio del desierto, 70 palmeras. ¿Y cuántas fuentes había de agua? Tremendo, ¿no? Se habrán tirado ahí, contentos. Ahora salen de vuelta de ese lugar. 16. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Saneín, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea que el pueblo vivía ¿qué? ¿Agradeciendo a Dios o qué? Murmurando. Dios le daba, lo probaba un poquito y le decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Se seguían acordando de quién? De Egipto. Cuando nos sentábamos a la olla de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Era verdad lo que estaban diciendo? ¿Dios lo había sacado de Egipto para matarlos de hambre? No, era mentira. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dios lo quería de vuelta, ¿qué? Probar. Mas en el 6º día preparará el pan para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabéis que Jehová
os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vuestra murmuración contra vosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestra murmuración con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no nos contra nosotros, sino contra Jehová. No es contra ellos, sino contra Dios. Bien, parece que a Dios le gusta que murmuren, porque todo el pueblo murmuró en contra de Moisés y de Dios, y Dios, ¿qué hizo? ¿Qué le dio? ¿Le dio el pan? ¿Qué hay que murmurar contra Dios? No. ¿Estaban haciendo bien o estaban haciendo mal? Desde que salieron, hicieron las cosas mal. En ningún momento le agradecieron a Dios el nada. Era gente mala, agradecida. Era gente que no podía ver a Dios, sino que estaba mirando en todo momento a Egipto. Estaba mirando, ¿no? Pero sin embargo ellos clamaron a Dios para salir de Egipto, pero se olvidaron de dónde habían salido. No nos olvidemos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Sigamos leyendo. 15. Y viendo los hijos de Israel, 16:15, se dieron unos a otros que en esto, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os ha dado para comer, ¿no? El maná. Esto es lo que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así y recogieron unos más y otro. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y crió gusano y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Y el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Bien, fíjense lo que dice en el 20. Y ellos no obedecieron. Y en el 4 dice que Dios lo estaba, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Dios iba a mandar las codornices y el pan, ¿para qué? Para probarlos. Fíjense, anteriormente Dios lo estaba probando en escasez. Ahora Dios lo está probando ¿en qué? En abundancia. ¿Cómo respondieron ellos? Mal, ¿no? Según el 20. Mal. ¿Por qué respondieron mal? ¿Qué hicieron mal? Escucho. Sí, ¿en qué desobedecieron? Bien. ¿Qué hicieron de mal? Tenían que recoger una porción y recogieron 2 porciones, ¿no? La famosa ambición, ¿no? Ambiciosos, querían más. ¿Qué es más fácil, no tener o tener? No, tener es más difícil, ¿no? ¿O no tener? Porque a veces el que más tiene, más quiere. Y bueno, y el que no tiene dice, bueno, me conformo con esto, ¿no? Y el otro quiere más y más, ¿no? Y se le hace más fácil tener también. Entonces, a veces Dios te da de más, ¿para qué? Para probarte. Y Dios también te da de menos, ¿para qué? Para probarte. Para saber lo que hay en tu corazón. Cada uno sabe lo que tenemos, ¿no? Bien, el pueblo de Israel en el desierto seguía mandándose macanas.
Salen de acá, 17:1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Segunda vez lo prueba de vuelta, ¿con qué? Con el agua. Segunda vez. Parece que la prueba que no pasamos, Dios de vuelta vuelve a ver si la podemos pasar. ¿Hay cosas que no pasaste, que Dios te probó? Si no la pasás, va a volver de vuelta. La tenés que pasar. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercás conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo tentando a Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Mentira. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeas al río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oré y golpearás y la peña saldrá de ella agua y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está Jehová entre vosotros o no? ¿En qué estaban tentando a Jehová? En que si Dios estaba con ellos o no estaba. Esa era la tentación. En el último versículo dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En eso estaban tentando a Dios. Cuando viene el problema y la dificultad, ¿podés ver a Dios? O decís, no, parece acá Dios no se involucra. No, Dios sí se involucra. Dios está en todo momento. Dios nunca va a dejar de estar. Y Dios estaba en este lugar. Ellos estaban dudando de la presencia de Dios. Estaban dudando de que Dios estaba en ese lugar. ¿Y eso qué era? ¿Qué era eso? Estaban tentando a Dios. Y la Biblia dice, uno de los mandamientos, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuándo tiento a Dios también? Cuando no veo a Dios. ¿Dios está? Sí, está. Leamos número 20. A punto de entrar el pueblo de Israel. Por tercera vez Dios los prueba. ¿Y en qué lo va a probar? Por tercera vez en lo mismo. 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Kadesh, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua de vuelta para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de ganados, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarán agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron a Moisés y a Aarón la congregación delante de la peña, y le dijeron, oí ahora rebeldes, o hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, ahora tiene un problema Moisés, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. ¿Cuál fue el problema de Moisés que nos santificó? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo Dios que haga? Que le hablara a la piedra. Y el tipo fue y le golpeó. Pero hay un problema más grave acá, el Moisés. ¿Cuál es? Se enojó. Fíjense en el 10, verso 10.
Y reunieron a Moisés y a Aarón y a la congregación delante de la peña y le dijo: oí ahora, rebelde, o hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Quién iba a hacer salir agua de esa peña? Dios, no Moisés. Moisés estaba tomando un atrevimiento y una atribución que no le correspondía. El agua la iba a sacar ¿quién? Dios. Y él dice: vengan que yo voy a hacer salir agua de ahí. ¿Tenía poder Moisés para hacer salir agua de algún lado? No, Moisés no tenía poder de nada. Moisés, si bien todo lo estaba superando, pero este era otro de sus problemas. Pensar que podemos hacer nosotros algo. ¿Podemos hacer algo? La almita que gané, me gané una almita, muchos dicen, ¿no? O la cosa que hice, nosotros no podemos hacer nada. ¿El que hace quién es? Dios. Nosotros somos incapaces de hacer algo. Solo la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo puede generar y transformar y hacer cosas. Dice que todas las cosas están sustentadas y todas las cosas fueron creadas por la misma palabra de Dios. No tenemos poder de nada. El único que tiene poder es Dios. Y Moisés estaba tomando esta atribución. Por eso, ¿qué le pasa a Moisés? Leamos Deuteronomio 32. Y Dios le hace recordar. 32, 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: suba a este monte, a Abarim, al monte Nebo, situada la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy para heredar a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y se unió a tu pueblo. Así murió Aarón tu hermano en el monte Ahor y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí, le está haciendo recordar, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, donde leímos recién, de Cádiz, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Por eso Dios no le permite que entrar. Y en el 34:1 dice también: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pis, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Gal hasta Adán, toda Nestalí, la tierra de Efraín, de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental de Neguain y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de la palmera hasta Suar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará allá. O sea que la pudo ver de lejos y le hace recordar su pecado. Veamos también Números y veamos que el pueblo de Israel tampoco entró a esta tierra prometida. Números 14, 20. Después, cuando tengan tiempo, léanse en su casa 13 y principio de 14. El pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel que mande 12 espías, vienen los 12 espías y los 12 espías tienen una mirada de la tierra, menos 2, Josué y Caleb, tienen otra mirada, ¿no? Y el pueblo dice lo mismo en el 14:1. Leamos 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El pueblo de Israel quería morir, no quería enfrentar a Jericó, no quería la tierra prometida porque dice que había muchos gigantes. Ya acá había ido el pueblo de Israel a ver la tierra prometida. Cuando regresan, le dicen: no, ¿qué vamos a ir ahí si nos van a matar? Y salta Josué y Caleb: no, vamos a ir, ¿no? Dice así. Yo lo estoy apurando un poquito más, porque esta es la introducción para hacerle una pregunta. Le quiero hacer una pregunta. Bien, veamos 20. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, el pueblo de Israel, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me irritaron la verá. Entonces Dios también le dice que el pueblo de Israel tampoco iba a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Eso dice que habían desobedecido ¿cuántas veces? 10 veces, muy bien. Ahora,
la pregunta es esta, hermanos. Moisés, ¿entró al reino de Dios? ¿El pueblo de Israel entró al reino de Dios? Escucho, sigo escuchando, a ver. Algunos sí, otros no. Sí. ¿Entraron todos? ¿Entraron o no entraron? ¿El pecado más grande de quién fue? ¿De Moisés o del pueblo de Israel? De Moisés, que se creía a Dios. ¿Entraron al reino de Dios o no? ¿Qué dicen? Bueno, para la próxima vez que venga, se lo digo. Hermanos, hay un principio muy importante en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es una sola. Es una revelación total. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una sola cosa. Y lo bueno del Nuevo Testamento es que nos revela las cosas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver quién entró y quién no entró. Hebreos. Vamos por Moisés primero. Hebreos 11, 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense la mirada de Moisés. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, de los egipcios. 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio ¿de quién? De Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. 2 cosas, ¿no? Parece que Moisés había escuchado ¿de quién? De Cristo. Y segunda, tenía la mirada ¿en dónde? ¿En la tierra prometida o en el galardón, en el reino de Dios? Tenía la mirada puesta en el reino de Dios. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo invisible. Ahora, a Moisés, ¿alguien le habló de Cristo? Escucho. ¿Qué dicen? Estamos hablando de Moisés hace miles de años atrás, ¿no? Y fue el que escribió Génesis, ¿no? Deuteronomio, Números, Levíticos, Éxodo. Veamos. Leamos de vuelta. 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio ¿de quién? De Cristo. Leamos Juan 5:36. San Juan. Dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, decía Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto se lo decía a los judíos, porque a quien él envió vosotros no creéis, y no queréis
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibí. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensé que yo voy a acusarlo delante del Padre, a quien os acusa Moisés, en quién tenéis vuestra esperanza. ¿En quién tenían la esperanza? Eso en Moisés. Pero fíjense lo que dice el 46, leámoslo todo junto. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió ¿quién? ¿De quién escribió Moisés? ¿Cómo que Jesús está diciendo que Moisés escribió? ¿Es verdad? Sí. Porque Moisés escribió de escrito porque alguien le habló. ¿Quién le habló? Dios. Dios le habló. Como le habló a Abraham. Si tengo tiempo puedo hablar un poquito de Abraham, pero que no. Y también le habló a David. Y lo dice el Nuevo Testamento. ¿A dónde le habló? Deuteronomio. Veamos dónde le habló Dios a Moisés. Y él escribió de él. 18. Y ya en Génesis Moisés está hablando de Jesús, porque la Biblia es cristocéntrica. 18:15. Le dice esto Dios a Moisés: profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelvas a oír la voz de Jehová mi Dios, ni veas yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, le dice a Moisés, les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que ese profeta que Dios va a levantar, y la persona que no lo escucha a ese profeta, Dios le va a pedir, ¿qué dice? Cuenta. No es cualquier profeta. Veamos en Hechos, una de las predicaciones de Pedro. Hechos, capítulo 3. Había hecho un milagro poderosísimo Pedro, había una multitud y empieza a predicar. Veamos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer, todo el Antiguo Testamento. Así que arrepentid y convertid para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido después de tiempo antiguo. Y fíjense, Pedro cita el Antiguo Testamento, lo que le dimos recién. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas serán desde Samuel en adelante, cuando han hablado también, han anunciado estos días. Bien, recordemos, primero, el primer libro que se escribe es Primera de Tesalonicenses. Y pasaron unos 50 años que lo escribe el apóstol Pablo, ¿no? 50 años para que la gente empiece a poder leer el Nuevo Testamento, que era Primero de Tesalonicenses, y después a los 100 años, ahí un poquito se hizo la conclusión del Nuevo Testamento. Pero los primeros 50 años, ¿con qué se predicaba el Evangelio? Bien, con el Antiguo Testamento.
Porque el Antiguo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermano, habla de Cristo. Y es maravilloso. Por eso Moisés tenía la mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Y Abraham tenía la mirada en quién? Veamos un ratito a Abraham, le muestro un ratito. Juan 8. ...52... Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Leamos 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Jesús dice que Abraham vio el día ¿de quién? De él. ¿Abraham a quién estaba esperando también? A Cristo. Todo el Antiguo Testamento, los hombres de Dios y la gente del Antiguo Testamento conocía ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Gálatas 3:8. Y la Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué le dieron a Abraham? ¿Las buenas qué? ¿Qué es las buenas nuevas? ¿De qué habla las buenas nuevas? De Jesús. Ya Dios le venía diciendo a Abraham: ¿sabes que de esta descendencia, que voy a hacer un pueblo nuevo, va a venir el Cristo? Abraham lo sabía. Y por eso tenía esta mirada Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham fue a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y dice que habitó como extranjero. ¿Por qué en la tierra prometida Abraham habitó como extranjero? Morando en tiendas, con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Fíjense, pongamos un ejemplo. Tengo una casa, hermano, se la regala a usted la casa y le digo: vaya, esa es su casa. Y usted va a la casa que yo le regalo y usted la empieza a habitar como que es mía. ¿Por qué? De esa manera estaba habitando Abraham la tierra prometida. Como algo que no era suyo, esa tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Por qué estaba habitando de esa manera? El versículo que sigue lo dice por qué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. No le interesaba la tierra prometida, le interesaba el reino de Dios. Porque había escuchado hablar ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que te interesa, hermano? Abraham y Moisés entraron a la tierra prometida. ¿Porque tenían la mirada en quién? En Cristo. Ahora, la pregunta es esta: ¿el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Sí, dice. ¿Quién más dice sí? ¿Y quién dice no? ¿Entraron? Sí. ¿Entraron? Sí, dice allá la hermana también. Tengo una noticia. Tengo una noticia. ¿Saben que no entraron? ¿O sí entraron? Si yo le digo no entraron, va a estar mal. Porque ¿quién lo está diciendo? Yo. Y mi palabra no sirve para nada. Mi palabra no sirve. Lo que sirve es ¿qué? La palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Leamos. Hechos 7:37. Una de las predicaciones de Esteban.
Ya termino, hermano. Y me voy de vacaciones. 7:37. En una de las predicaciones de Esteban, tremenda, que después lo matan, dice esto. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré al Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. También Esteban está usando Deuteronomio para predicar. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron, ¿qué? Obedecer. El pueblo de Israel no quiso obedecer. Fíjense por qué no quiso obedecer, sino que le desecharon y en su corazón volvieron ¿a dónde? A Egipto. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? ¿Dónde estaba? En Egipto. El pueblo de Israel había salido, hermano. Dios iba con ellos. Pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. ¿Puede pasar hoy en la iglesia, Peñel, que somos un montón y que vamos camino al reino de Dios, pero muchos, el corazón de ellos está en este mundo arriesgado? Y puede pasar esto que pasó. Veamos un poquito más. Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando hablamos de reposo hablamos de vida eterna, porque nuestro reposo es ¿quién? Cristo. No entrarán en mi reposo, le dice al pueblo de Israel. Leamos 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 4:1. Y escuchemos bien estos dos versículos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, vida eterna, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Como a quién? Como a ellos. ¿A ellos qué se le anunció? Las buenas nuevas. ¿Ellos de quién escucharon en el desierto? De Cristo. ¿Ustedes de quién están escuchando hoy? De Cristo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada en la fe en la que lo oyeron. Ellos también escucharon de Cristo, como ustedes y como yo. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto, se cansaron de ver como nosotros, pero no aprovechó. Y no pudieron entrar al reino de Dios. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. A nosotros nos dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, comieron la palabra de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¿Quién iba con ellos? ¿Quién va con nosotros? Ah, pero faltaba el Espíritu Santo allá. ¿Faltaba el Espíritu Santo? Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo el momento estaban codiciando ¿qué? ¿Volver a dónde? Nehemías 9, 19, 20. Estamos meditando en Nehemías nosotros. Y
Nehemías hace referencia también, Dios. 9:19. Perdón, 9:19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrar el camino, el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. ¿Qué envió Dios para enseñarles? También estaba el Espíritu Santo. Tenían todos los ingredientes. ¿Como quién? Vuelvo a preguntar. ¿El pueblo de Israel entró al reino de Dios? No. ¿Moisés entró al reino de Dios? Sí. Porque la mirada de Moisés estaba ¿en dónde? En Cristo. ¿Tu mirada dónde está? Bien, hasta acá, no nos molesto más. Pongámonos de pie y pensemos. Pensá dónde estás parado y cómo estás siguiendo a Cristo. ¿Y a qué Cristo estás siguiendo? Tenemos que seguir al Cristo que estaba siguiendo a Abraham. Abraham tenía la mirada en el reino de Dios. No tenía la mirada en las cosas pasajeras de este mundo. Su corazón estaba en el reino de Dios, a pesar que hizo las cosas mal, hizo muchas cosas mal, pero igual su mirada estaba en el reino de Dios, como nosotros. Pero sin embargo, la actitud del pueblo de Israel fue otra. En todo momento estuvo mal agradecido de Dios, no reconociendo a Dios y no viendo a Dios. ¿Podés ver a Dios en tu vida, hermano? Tenés que verlo. No importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo, tenés que ver a Dios. Dios está. Y Dios te quiere llevar. ¿A dónde? A su reino. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el objetivo del Evangelio, hermanos. No hay otra buena nueva. La buena noticia es que Cristo murió y resucitó y que nosotros vamos a estar con Él. Lo demás es cuento, chamullo y cháchara. Lo demás va a pasar, hermano. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y reconocemos, Dios, que eres soberano y que tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, si hemos estado mirando a Egipto, si hemos estado mirando atrás. No queremos convertirnos en una estatua de sal como esa mujer, la señora de Lot. Queremos mirar hacia adelante, queremos ver la cruz, queremos verte a ti, Cristo. Queremos que concretes tu salvación en nuestra vida, queremos vivir tu reposo ya, Señor. Queremos ser parte de tu reino, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no estamos haciendo tu voluntad. Te pedimos perdón si no estamos viviendo conforme a tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos o receptores de tu palabra, sino que podamos vivir tu palabra, Señor, como tú manda y ordenas, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana que nos ayude, Dios, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos des gracia y que nos dé fuerza, Señor, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Que estemos preparados, Señor, para cuando tú nos llames o cuando tú vengas, para estar contigo para siempre en la eternidad. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por todo lo que vas a hacer durante el resto del culto. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Qué bueno es poder escuchar la palabra del Señor. Y digan que lo invité un domingo a predicar y no dar un estudio bíblico. El miércoles que lo invitemos a un estudio bíblico vamos a arrancar a las 4 de la tarde, medio temprano. Pero qué bendición enorme. Querido, llévate esto en el corazón, ¿sí? Todo lo que Dios ha hablado a tu vida. El Señor que alza su rostro sobre ti, te llene de misericordia, y Él que te mira con su resplandor, ve tu vida todo el tiempo, te llene de paz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Hasta la próxima reunión, Dios mediante.